Sí, la tormenta pasará, la humanidad sobrevivirá, la mayoría de nosotros aún viviremos, pero habitaremos en un mundo diferente. Harari 2020. La actual pandemia inició tras la expansión global del brote del virus COVID-19, originado en la ciudad de Wuhan, China, siendo decretado como tal por la OMS el pasado mes de marzo del 2020. Fukuyama, a lo largo de su texto La pandemia y el orden político, busca predecir las consecuencias que traerá consigo la actual pandemia y asegura que estas están totalmente desligadas del tipo de régimen de cada país, ya que se han visto desempeños tanto eficientes como deficientes en estados autócratas y demócratas. Y como hay autores que lo apoyan, también hay otros que no lo hacen. Es por ello que vale la pena preguntarse: la capacidad de manejo de la crisis actual de los estados y las consecuencias que ésta traiga consigo dependerán del tipo de régimen. Y bueno, si bien es cierto que es necesaria la implementación de un plan global para combatir la pandemia y que algunos estados pertenecientes a ambos sistemas han realizado pruebas masivas, medida que muestra un manejo efectivo de la pandemia, también es cierto que varios autores aseguran que las autocracias no solo cuentan con ventajas a la hora de implementar ciertas medidas, sino que al mismo tiempo saldrán fortalecidas. El historiador Yuval Harari afirma que para vencer el virus necesitamos compartir información a nivel mundial, razón por la cual cree que es indispensable la cooperación entre estados y la creación de un plan global. Harari considera que todos los estados deberían estar dispuestos a brindar información y a pedirme consejos abiertamente entre ellos, ya que los logros y experiencias de un país podrían ser bastante beneficiosos para otro. Esto sin tener en cuenta el tipo de régimen que tenga cada uno, ya que para él esta cooperación va más allá de los sistemas políticos. En cuanto a la implementación de medidas, cada estado ha adoptado diferentes, razón por la cual su desempeño en el control de la pandemia ha sido muy variado. Y un factor para medirlo ha sido la realización masiva de pruebas, ya que los gobiernos pueden obtener la información necesaria para decidir sobre las siguientes medidas a implementar y prevenir contagios. En cuanto a esto, el profesor investigador Herman Petersen realizó una investigación con la cual busca identificar los países que habían realizado pruebas masivas y cuál era su tipo de régimen. Y como resultado obtuvo que, entre los 85 estados que tuvo en cuenta, 7 autoritarismos y 16 democracias lo hicieron. Y con esto concluyó que a la hora de implementar esta medida, que se ha considerado de suma importancia para el buen manejo de la pandemia, no se depende del sistema político del país, sino de las decisiones de sus gobernantes. Por otro lado, tenemos a autores como la licenciada en Derecho Elisa de la Nuez y el periodista Mariano Aguirre, quienes afirman que los estados autocráticos tienen algunas ventajas sobre los democráticos y que los primeros saldrán fortalecidos mientras que los segundos se verán debilitados. Esto debido a que, como argumenta de la Nuez, los líderes de países autócratas cuentan con todo el poder y pueden implementar y crear leyes a su voluntad, cosa que les facilita la implementación de medidas, diferente en los países democráticos, donde su aprobación debe pasar por diversas instituciones. Otra ventaja que fortalece a las autocracias es, como lo dice Aguirre, la facilidad para los estados autocráticos de implementar medidas que limitan los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos, como lo es la limitación en la circulación de las personas y la alta presencia militar, cosa que no es posible en una democracia, ya que su principal objetivo es garantizar los derechos humanos y las libertades. Y todos estos beneficios, para la investigadora Mónica de Bolle, traen consecuencias en el sistema internacional. El cierre de fronteras y el nacionalismo y las ideas de traer la producción a casa de aquellos bienes que normalmente suelen ser importados promueve el nacionalismo económico y la adopción de políticas proteccionistas, lo que puede fomentar en la sociedad el rechazo a los bienes importados y a los inmigrantes. Y esto, sumado a las reducciones que se han hecho en el turismo, en los intercambios culturales y en la migración, como afirma Olive, afectan en gran medida el poder blando de los estados. Si bien algunos autores afirman que las autocracias tienen ciertas ventajas sobre las democracias y se cree que saldrán fortalecidas, también es indiscutible que los estudios demuestran que países pertenecientes a ambos regímenes han adoptado medidas que demuestran un manejo efectivo de la pandemia y que es vital la creación de un plan global para vencer el virus. En este sentido, podemos concluir que las consecuencias y la capacidad de manejo de los estados no dependen de su tipo de régimen. Gracias.